Hoy hablaremos de conflictos ocasionados durante la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado tras la Segunda Guerra Mundial, dividido en dos bloques: el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este comunista, liderado por la URSS. Se le llamó fría porque ningún bloque tomó acciones directas. La URSS respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos apoyó y propagó golpes de Estado en Latinoamérica. Pero la Guerra Fría también fue espionaje e inspección. Por ejemplo, la CIA, Agencia Central de Inteligencia estadounidense, y también la KGB, lo cual es la inteligencia rusa. Los conflictos bipolares de la Guerra Fría fueron muchos problemas que ya tenían orígenes muy antiguos y se agravaron durante esta etapa. Conflicto árabe-israelí. Los judíos eran muy discriminados en Europa, así que se buscaba establecer un estado para ellos. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, el plan era compartir un territorio entre judíos y palestinos, así que en 1948 se fundó Israel, y la tensión pasó de ser un asunto local a uno regional. La República Popular China es el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes, y es la primera potencia económica y mundial por Producto Interno Bruto. Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la retirada de sus tropas de China, el Partido Comunista se impulsó en la Guerra Civil y proclamó la República Popular China en Pekín el 1 de octubre de 1949. La Guerra de Vietnam, también conocida como Guerra Imposible, fue un conflicto cuya causa principal fue el intento de derrocar el gobierno de Vietnam del Sur. Este intento de golpe de estado fue apoyado por Vietnam del Norte y derivó en una guerra entre ambos países. El objetivo era crear un único país comunista que fuese aliado de la China y la URSS. Este conflicto fue una lucha de superpotencias de capitalismo contra comunismo. La URSS y Estados Unidos midieron sus arsenales en una lucha en la que también participaban fuerzas más pequeñas. Finalmente, este conflicto se resolvió con la retirada de Estados Unidos, que no pudo hacer frente al avance de las tropas comunistas. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico entre Corea del Norte y Sur, ocurrido en el marco de la Guerra Fría entre los años 1950 y 1953, debido a diferencias políticas. Fue una guerra catastrófica. Antes de la guerra, Estados Unidos y la URSS acordaron dividir Corea en dos partes: la del norte, que iba a ser comunista, y la del sur, que iba a ser capitalista. Sin embargo, en 1950, la parte norte invadió a la sur. Ante esta invasión, Estados Unidos defendió a la parte sur y detuvo la invasión. Luego China defendió a la parte norte y se comenzó el conflicto armado, llevando a su término en el año de 1953. La crisis de los misiles fue un conflicto bélico ocasionado tras el intento fallido del presidente Kennedy de invadir Cuba. El ejército de Fidel Castro detuvo las tropas estadounidenses. Entonces, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, le propuso a Cuba instalar misiles de medio alcance como medida preventiva, lo cual generó que ambos países desplegaran todo su arsenal militar en preventa de un ataque, instalando una tensa situación. Liberación de Asia y de África. Entre 1945 y el 2000 se descolonizaron muchas naciones de estos continentes. En Asia fueron varios países como Camboya, Irak, Emiratos Árabes Unidos los que lograron su independencia, pero la India fue la más importante. La independencia de la India inició con conflictos armados y el movimiento Abandonen la India, liderado por Mahatma Gandhi. Este movimiento inició en 1942, cuando India le pidió a Inglaterra que a cambio de ayuda en la Segunda Guerra Mundial los dejaran ser independientes. Inglaterra se negó y después de muchas protestas, en 1947 se logró la independencia de la India. En África, la mayoría de países de todo el continente se separaron de sus colonizadores. Uno de estos países fue Sudáfrica, teniendo al primer presidente negro, Nelson Mandela. El muro de Berlín.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín quedó dividida también en 4 secciones, una de Estados Unidos, otra de la URSS, otra de Francia y otra de Inglaterra. Pero la mala relación entre comunistas y capitalistas dividió el país en 2 bloques, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. La mala economía de la URSS y el florecimiento capitalista hizo que millones de personas de la parte comunista emigraran a la capitalista, entonces por eso la URSS construyó el Muro de Berlín. La caída vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban de Hungría a asilo. Este hecho motivó enormes manifestaciones que llevaron a que en 1989 la parte soviética permitiera el paso y miles de personas emigraron. El neoliberalismo es una nueva forma de comercializar, ya que apoya la libertad económica y el libre mercado, reduciendo al mínimo la intervención del Estado, incluyendo la privatización y la desregulación. Los movimientos por los derechos civiles son movimientos cuyo objetivo es acabar contra el racismo, la opresión, la discriminación, entre muchas otras cosas. Entre los movimientos más conocidos se encuentra el feminismo y la comunidad LGBT, ambos luchando para que los derechos de todos sean respetados y para tratar de acabar con el tabú de los roles y estereotipos de género. Las guerras de los Balcanes fueron 2 guerras ocurridas en el sureste de Europa de 1912 a 1913. La primera enfrentó al Imperio Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. Las pequeñas naciones balcánicas lograron expulsar a todos los otomanos de casi todo el territorio de la península, y el Tratado de Bucarest puso fin a las guerras, pero dejó la zona en un equilibrio inestable debido al deseo de los derrotados de tomarse la revancha cuando surgiese la oportunidad. La Unión Europea es una asociación económica y política compuesta por 27 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. La Unión Europea ha hecho posible más de medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, y ha contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única europea. Las principales características del Islam son las siguientes. Es una religión monoteísta que rinde culto exclusivamente a Alá. Su libro sagrado es el Corán. Además de ser una religión, el Islam es considerado una forma de vida, la cual lleva al creyente a la paz y al goce del alma, pero también al terrorismo. Los iraníes tuvieron diferencias graves con la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Desde que nacionalizaron su petróleo en 1951, es el origen moderno de su problemática con las potencias occidentales. En el año de 1979, el ayatolá Jomeini volvió a Irán desde su exilio en Francia, donde había fundado el Consejo de la Revolución Islámica iraní. Para muchos expertos, es el ideólogo del extremismo musulmán. El presidente iraní es de confrontación declarativa y mediática con los Estados Unidos, país que se opone a la continuidad del programa nuclear de Irán. En la Primera Guerra Mundial, Irak sería ocupado por el Imperio Británico hasta el año de 1932, cuando Irak se declaró como nación independiente y soberana. Hubo una operación militar conocida como Tormenta del Desierto, que se realizó después de que las potencias crecieron convenientemente al enemigo, donde se ocuparon demasiadas casas de combate y adiestramiento de armas a sus tropas. Irak fue arrollado por la coalición bélica, aunque se produjo algo impensado. Saddam no dejó de ser el dirigente de Irak. Afganistán es otro pueblo de múltiples resistencias, con invasiones de pueblos distintos en su historia, desde el paso de Alejandro Magno hasta la invasión de Gran Bretaña en 1839. Afganistán volvió a convocar la atención mundial cuando fue invadida por la Unión Soviética en 1979. En 2001, Estados Unidos invadió Afganistán como respuesta a los ataques del 11 de septiembre. A los marines los acompañaban fuerzas de combate de distintos países y respaldo de la OTAN. Resistencia a la hegemonía neoimperial.
América Latina tiene una permanente historia cuesta arriba, desde la colonización, el abuso de las grandes compañías mercantiles, los embargos comerciales, las penalizaciones a su producción, las dictaduras impuestas por sus élites o desde el extranjero. Aunque el hermanamiento latinoamericano es un elemento presente en los discursos de las cumbres y las afirmaciones comerciales, aún no existe un mecanismo que emule las alianzas estratégicas de fondo que fortalecen a Europa y Asia. Los países latinoamericanos repiten continuamente un nuevo ciclo para reafirmar su soberanía, un camino andado por el primer mundo sin vista atrás. En Venezuela, desde muy joven, Hugo Chávez tenía la intención de cambiar el rumbo de Venezuela, lo que lo llevó a dar en 1992 un golpe de Estado, con su fracción política clandestina llamada Movimiento Bolivariano. El resultado fue la prisión, pero las corrientes de izquierda opuestas al régimen consiguieron su liberación tras 2 años de condena. Chávez dejó la estrategia del fusil y buscó la política electoral, camino que lo hizo triunfar a las elecciones presidenciales de 1998. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue durante mucho tiempo comparado con figuras históricas como el polaco Lech Walesa. En 2002, la democracia de Brasil vio erigirse como su presidente a un hombre que había padecido y combatido a la dictadura militar de la década de 1970. Lula pasó un periodo en la cárcel, visto como un agitador contrario a los intereses gubernamentales. En Bolivia, Evo Morales se convirtió en presidente de Bolivia en 2005, con 54% de la votación por el partido Movimiento al Socialismo. En Latinoamérica, solo él y Benito Juárez han alcanzado la presidencia de su país por la vía civil, teniendo ascendencia indígena. Bolivia es un país que padeció el abuso de los poderes militares y el acorralamiento de sus grupos minoritarios. En el siglo XX hubiera parecido inconcebible que un genuino descendiente de los antiguos habitantes andinos dirigiera al país. Muchísimas gracias por su atención prestada.